circunstancia tiene sus elementos propios para hacerse una opinión y prefigurar unas perspectivas. Pero desde mi óptica, el día de ayer fue un día histórico y los próximos por venir también. Yo creo que el país merece que le demos un chance a la paz, como dice la canción. El país merece que le demos un chance al diálogo. El país merece que le demos una oportunidad a las venezolanas y venezolanos de acabar con ese capítulo nefasto de la violencia guarimbera, aislar definitivamente a la minoría guarimbera, y yo insisto en ese cognomento, la minoría guarimbera, porque ni siquiera esa fulana guarimba representa el espíritu de todo el antichavismo. Allí a su interior hay matices, posiciones diversas que han quedado de manifiesto el día de ayer. Nosotros podemos tener una opinión personal, política, de cualquier naturaleza sobre los personajes que se sentaron ayer con nada más y nada menos que con el presidente Nicolás Maduro. Esa fotografía, de paso, es una muestra más del reconocimiento implícito que esos factores políticos están haciendo de la institucionalidad del país, del presidente Nicolás Maduro Moros, del resultado electoral del 14 de abril, del cual se va a cumplir un año este próximo lunes. En fin, hemos obligado a los factores del antichavismo, de la Mesa de la Unidad Democrática, a llegar hasta aquí. No han llegado, digamos, por generación espontánea, ni ha sido sencillo encauzarlos por el carril de la Constitución. De hecho, no le fue fácil al comandante Chávez arrinconarlos por el camino constitucional, es decir, trabajar de manera paciente, de manera concienzuda y sabia para impedir que el país se vaya por un tobogán de violencia. Ellos lo intentaron durante todo el tiempo que nos gobernó el comandante Chávez y ahora no le han dado tregua al presidente Nicolás Maduro desde hace un año que ganó la elección del 14 de abril. No ha habido tregua de ninguna naturaleza y han insistido. Desde el propio momento en que se produce el resultado electoral, recordemos el llamado a la arrechera del ex candidato perdedor. Desde entonces prácticamente no hemos tenido sosiego. Que esta reunión se produzca casi un año después de aquel resultado es positivo. Hay que apostar a que tengamos un resultado favorable para todas y para todos. Estoy convencido, amiga, amigo que nos sintoniza, Luis Guillermo, compañeros de trabajo, que de este diálogo pueden surgir oportunidades concretas para superar la violencia y otros problemas concretos que tiene la sociedad venezolana. ¿Quién puede ignorar que confrontamos problemas de diversa naturaleza? Es más, si no existieran problemas no sería necesaria una revolución. De hecho, sí, se plantea una revolución porque es necesaria una transformación radical de la realidad y hay económica. problemas que no son coyunturales, sino que son estructurales, que requieren de una transformación positiva. Por ejemplo, una transformación para la inclusión. Claro. Esa que es digamos, la bandera fundamental de la revolución bolivariana del comandante Chávez. Ok, yo agradezco que tú hayas hecho ese comentario y, claro, que apuntemos hacia cuáles son los resultados o consecuencias de este encuentro. Está bien que lo hayas planteado. Sin embargo, dentro de las causas de la razón por la cual ellos se sentaron a conversar ayer, deben haber también elementos que nos permiten augurar el futuro de esas conversaciones. ¿Por qué, si notábamos que había un guabineo, que había una actitud resbaladiza de no llegar a la reunión, a la conferencia, al diálogo, terminan, como dicen algunos por ahí, doblando el brazo, prácticamente conminados a hablar de paz? ¿Por qué, si la paz es un tema que debería ser cotidiano para todo el mundo, ellos tuvieron que ser prácticamente coaccionados con la UNASUR para que se sentaran a conversar? ¿Qué pasó allí? ¿Qué crees tú que hay? ¿Qué razón política, qué cálculo político hay para que se sienten a conversar? Bueno, hay muchas razones. ¿Viste el cálculo político que te planteo? Sí. Bueno, fíjate, Luis Guillermo, yo debo ser muy cuidadoso con las cosas que digo porque en este momento yo pertenezco a un gobierno, soy un miembro del gabinete del presidente Nicolás Maduro. Ahora, tú me pides mi análisis y no puedo eludirlo. Mira, hay muchas razones. Tú en la vida logras imponer una agenda de paz, muchas veces aquellos que preferirían una agenda distinta de violencia, pero
con el ejercicio de la política. Eso que en alguna época denominamos la alta política. Bueno, nosotros estamos viendo un ejercicio de alta política. ¿Por qué alta? Porque no es la política con P minúscula esta del día a día, de la intriga, del codazo, de la tergiversación sistemática, de la descalificación, sino el que, así sea a regañadientes, tú logres encauzar un escenario de diálogo y frente al país, frente a la comunidad internacional, obliga a los factores involucrados a responder a ciertos parámetros. Por ejemplo, quedaría muy mal ante la comunidad internacional el que después que estos factores han colocado una serie de condicionamientos, de exigencias, y estas han sido apartadas como pretexto, apartadas como excusa, caramba, ¿qué más? Terminarían los cancilleres diciéndole a estos factores, como coloquialmente decimos en Venezuela, tú lo que quieres es que me coma el tigre. Así es. Ahora, como se han sido apartadas todas las excusas, todos los pretextos, pues no queda más camino que avanzar en ese camino. Ahora, siento, Luis Guillermo, que esto nos puede conducir a escenarios positivos, positivos para todas y para todos. Por ejemplo, en el caso que tú me pides, el de la MUD, bueno, hay unos factores mucho más, digamos, talibanizados, extremistas, radicales. Esa palabra radical es cuestionable, pero en todo caso, más propensos, más proclives a la aventura, a la locura, al atajo, a la muerte, que estos que se han sentado. Sí. Y que estos otros tienen una perspectiva, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias del 2015, tienen una perspectiva también para la discusión sobre la conformación de los poderes públicos, tienen una agenda también política en el campo parlamentario, tienen gobernaciones, tienen alcaldías, tienen unos escenarios institucionales donde hacer también política. El referendo revocatorio. Por ejemplo, tienen caminos para la Constitución. Ahora, tú me preguntas a mí si son, digamos... sinceros. No, yo no te diría la sinceridad porque también yo debo cuidar el diálogo, aunque yo no participo de esas conversaciones. Tú estás en una política de Estado. Claro, yo en este momento en que esos factores se han sentado, mal haría yo descalificándolos, maltratándoles. Pues yo más bien debo felicitarles porque están allí y agradecerles en nombre del país a todos los que han participado. Los que han participado abierta o veladamente, que han hecho la contribución, así sea de un granito de arena, para que se dé esa fotografía de ayer, hay que aplaudirles, felicitarles y desearles éxito. Ahora fíjate, estos otros factores ya en un momento le impusieron a este grupo que se ha sentado una agenda en el año 2005, recordarás tú, que propiciaron el retiro de la elección parlamentaria. ¿Y eso a qué condujo? A que la oposición toda quedó por fuera del Parlamento. Claro. Estos sectores que se han sentado seguramente tendrán el recuerdo de aquel momento en que se dejaron arrebatar el liderazgo de todo ese sector de la oposición por parte de estos factores más talibanes.